el objetivo nuestro, más que en un momento dado generar alguna o las inquietudes o solucionar las inquietudes planteadas, pues giren en torno a que entre todos trabajemos sobre el tema. Mi experiencia básica gira en torno al desarrollo de proyectos logísticos tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en los países de la comunidad andina. Y de una u otra forma, la problemática que tenemos que superar siempre gira en torno a lo mismo. Si ustedes se dieron cuenta dentro de las explicaciones anteriores, pues está muy claro el qué hay que hacer. Pero lo realmente difícil y el reto grande gira en torno a cómo hay que hacerlo. ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Cuáles son las prioridades que en un momento dado hay que hacer? Y de una u otra forma empezar a entender qué es primero, si el huevo o la gallina. En términos generales y por lo que nosotros vimos con respecto a los estudios previos que ha liderado con muy buen criterio la universidad y demás, pues hay toda una serie de iniciativas como ustedes las acabaron de oír. Y de una u otra forma también empezamos a ver que hay ciertas cosas que hay que aterrizar muchísimo más. Entonces se habla del potencial que tiene el Tolima teniendo en cuenta la cantidad de carga que pasa por las carreteras que unen el sur del país con el centro del país y que eso de una u otra forma se puede convertir en un potencial importante. Potencial que hay que evaluarlo muy bien, porque las iniciativas planteadas como los puertos secos, como los hubs de consolidación de carga, como los esquemas en un momento dado de transferencias de carga y demás, pues tendrán que estar debidamente articulados siempre y cuando las iniciativas que se lleguen a plantear cumplan con unos objetivos básicos de logística, que son los que yo quisiera en primera instancia plantear. Cualquier iniciativa que haya, bien sea del orden nacional, departamental, o sea, bien sea una iniciativa pública o privada, deberá cumplir con unos requisitos básicos que están orientados, en primera instancia, a que en logística cualquier iniciativa será viable siempre y cuando reduzca costos. Si hay un esquema de reducción de costos para quien necesite utilizar los servicios logísticos, será bienvenido. Si la iniciativa no reduce costos, definitivamente no se vuelve una alternativa viable. Entonces, en primera instancia nosotros tenemos que tener claros que cualquier esquema logístico en Colombia, de hecho, comparado contra estándares internacionales, tiende a ser costoso, ¿sí? El país no nos ayuda para la logística. Las tres cordilleras que nos parten el país atentan contra los esquemas de ahorro que en un momento dado se pueden dar y ustedes están justo en la mitad, ¿sí? Entonces, el solo hecho de que los centros de producción estén lejos de los centros de consumo y que ustedes estén en un momento dado en la mitad, y en donde, a diferencia de lo que pasa en otros países, la producción grande está cerca de los puertos, pues aquí van ustedes a escuchar ahora el caso de Cemex, que es un ejemplo clarísimo de lo que les estoy hablando. Entonces tenemos que tener claro que la sola condición geográfica del departamento no apoya la logística como tal, pero tenemos que vivir con eso. Eso fue lo que nos tocó vivir y eso es lo que tenemos que superar. Entonces, cualquier iniciativa logística debe tener en cuenta una reducción de costos. Lo otro es que cualquier iniciativa logística también debe considerar una reducción de tiempos. Reducción de tiempos que básicamente se da por el tema del transporte de carga. Ahí ya hay una oportunidad interesante, ahí ya hay una oportunidad grande, teniendo en cuenta que estamos a punto de, o muy cerca de las famosas dobles calzadas. Las dobles calzadas básicamente lo que están haciendo es acercarnos más a nuestro mercado potencial grande que está en Bogotá, que está definido dentro de la visión, ¿sí? Y acercarnos mucho más
a los puertos. No pensar en que solamente nos va a acercar al puerto de Buenaventura, teniendo en cuenta pues, que tenemos de vecino a la línea, que digámoslo así, es nuestro mayor obstáculo logístico. Y que en un momento dado, ¿sí? Independiente de que el túnel de la línea quede o no quede listo, pues es parte de la solución, pero definitivamente no es la solución que la logística como tal necesita. Ayudará mucho, apoyará mucho al tema de reducción de tiempos, ¿sí? Por lo menos en lo que corresponde al tránsito de los camiones mientras superan la línea, pero como esquema de reducción de la cadena tampoco será una solución completa, pues porque lo realmente importante es que toda la cadena en un momento dado reduzca los costos y reduzca los tiempos. Y mientras no estén superados otros escollos, como son los procesos de entrada y salida de los productos a Bogotá, en donde, ejemplo, desde Ibagué, un producto agrícola, es muy probable que se demore mucho más entrando entre Soacha y Corabastos que lo que se demora entre Soacha e Ibagué. Entonces, hay cuellos de botella y hay cosas que en un momento dado ahí habría que manejar. Entonces, el tema de los tiempos es otra cosa bien importante para pensar en cualquier desarrollo logístico. El segundo tema gira en torno a la optimización o reducción del capital invertido. ¿Eso qué significa? Que en un momento dado los esquemas logísticos tienen que estar orientados a que el industrial o el usuario de los servicios logísticos y demás pueda tener oportunidad de minimizar el capital que tiene invertido en su operación. Y eso básicamente se da a través de la rotación de los inventarios, ¿sí? El hecho de que la rotación de los inventarios pueda ser mayor hace que en un momento dado el capital invertido tienda a ser menor. La tercerización de los servicios logísticos hace que un industrial esté en capacidad de invertir más en sus procesos productivos que invertir más en la infraestructura que necesita para poder manejar su negocio. Iniciativas como el centro logístico que hicieron acá, en un momento dado pueden apoyar eso siempre y cuando esté amarrado del tema de costos, esté amarrado del tema de tiempos, esté amarrado de otras cosas, que en un momento dado haga que los temas de reducción y optimización del capital invertido tiendan a ser importantes. Entonces, quienes esperan involucrarse en proyectos logísticos también deberán tener claro que el tema de optimización del capital invertido se convierte en una herramienta fundamental. Entonces, los desarrollos logísticos que estén orientados a inversiones, ejemplo, en bodegas, centros de distribución, patios de transferencia y demás, tendrán que estar muy de la mano con el tema de costos porque se pueden convertir en unos excelentes proyectos inmobiliarios, pero no tenemos claridad si es una solución logística adecuada. Entonces, hemos visto en otras partes del país en donde se han desarrollado centros logísticos con toda una infraestructura muy buena, pero que han sido comercializados a unos precios que nadie puede pagar, que se venden en su totalidad, pero que no funcionan. Repitiendo las experiencias que hubo en el pasado, ejemplo con los centros comerciales, en donde el centro comercial como tal se vendía, pero no tenía clientes. Los negocios no prosperaban y demás, y ese es el riesgo que se está corriendo hoy con los centros logísticos. Y básicamente porque se les ha olvidado que detrás lo realmente importante no es que esté la infraestructura disponible para quien la necesita, sino que sea a unos costos que la cadena logística como tal pueda pagar. El siguiente tema gira en torno a la medición y mejora del servicio logístico. Básicamente,
Cuando uno habla de infraestructura logística, casi que en términos generales eso se vuelve el hardware de la logística. Y ese no es suficiente. No es suficiente con que creemos las carreteras que necesitamos, con que tengamos el transporte que la cadena como tal necesita. Ibagué y el Tolima, en términos generados y apalancados por grandes generadores de carga, tiene una oferta de transporte muy buena. Incluso se habla de una sobreoferta vehicular a nivel nacional, en donde en el Tolima pues casi que la hay. Y a pesar de eso, la industria y los grandes generadores de carga han tenido la necesidad de invertir en camiones, porque el servicio que tienen o que reciben de los empresarios de transporte no se acomoda a lo que ellos quieren. Y básicamente por un tema de visión de los transportadores y también por un tema de falta de diferenciación en el servicio que ofrecen, que lo que finalmente traduce es una falta de tecnología en el manejo de transporte. Y ese es uno de los retos grandes que tiene la logística, y es el manejo de la información. Lo que nosotros encontramos en términos generales en todas las iniciativas que se plantean en temas logísticos giran en torno a la infraestructura, y de pronto no tienen muy en cuenta, o lo tienen como en un segundo nivel, el desarrollo del software. El tema importante realmente gira en torno al manejo de la información, al manejo de las comunicaciones, a la generación de indicadores de gestión que en un momento dado identifiquen posibilidad de mejoras en tiempos, posibilidad de ahorros en costos y generación de mayor información, de tal manera que los inventarios roten de una mejor forma y se manejen con menores costos, en donde garantizan la satisfacción de los clientes. Con eso básicamente lo que planteamos es que gracias a esto se podrán mejorar los flujos de carga y se podrán mejorar los flujos de información, de tal manera que las iniciativas que en un momento dado tengan ustedes desde el punto de vista público o privado puedan desarrollarse de mejor forma. Entonces, las iniciativas serán viables en la medida en que cumplan con estos requisitos básicos que acabo de plantear. Muchas gracias. Aquí me está diciendo mal. Creo que no los identificamos aún, entonces Sí. es importante como que Ok, yo soy Nelson Cadena, director de Proilog. Nosotros somos una compañía de consultoría en logística y transporte. ¿Listo? Básicamente lo que yo considero es que cada uno en primera instancia pueda darle el planteamiento con respecto a la pregunta que hizo la universidad, y después esperamos las inquietudes de ustedes. ¿Les parece? Sí. Bueno. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias a los organizadores de este evento por haberme tenido en cuenta, y en nombre del gobierno departamental, señor gobernador, nuestro gobierno Unidos por la Grandeza del Tolima, pues damos un cordial saludo y recibimos muy bien este proceso de actualización de la visión 2025, de la cual formé parte cuando era concejal de Ibagué en el primer ejercicio. Entonces, muy oportuno, y un cordial saludo aquí a mi compañera de despacho, a la secretaria de Desarrollo Económico, y contarles que desde la semana antepasada, nuestra secretaría, que antes era de Desarrollo Físico, hace ya 2 semanas es Secretaría de Infraestructura y Hábitat. Quisiera que me ayudaras, Julián, bueno, así. Dentro del plan de desarrollo, en cuanto a la Secretaría, desarrollamos nuestra política, nuestro eje, infraestructura para la competitividad de Colombia, pensando precisamente en todos estos temas, y ejercicios que hemos hecho importantes para la competitividad de Colombia es porque todos hemos visto pasar la carga, desde luego, por el departamento del Tolima. Todos sabemos que el Tolima está en este triángulo, pero a veces cuando no lo ubicamos,
y Bogotá, Medellín, Cali, Triángulo de la Productividad, Competitividad, el 50% de nuestro territorio pues está ahí, en ese triángulo. Ibagué es el corazón casi de ese triángulo y pues veámoslo, lo aterrizamos, lo procesamos y con base en eso, con el señor gobernador y con todo el equipo de gobierno hemos venido haciendo un ejercicio de no solamente pensar en cómo le hacemos mantenimiento a la vía terciaria, la vía secundaria, cómo pensamos en que solucionemos el problema del puente, de sacar los productos, que es muy importante, sino también cómo apoyamos este proceso que se ha venido desarrollando para ayudarle a Colombia a que sea competitivo y de paso nos solucionan unos problemas internos a nosotros. Estratégicamente, en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Río Magdalena, tenemos una vía férrea que no está utilizada en este momento, está el trazado, tenemos doble calzada Bogotá, Girardot, Ibagué, próximamente a través de una PP tendremos doble calzada Ibagué, Cajamarca, tenemos la vía actual, vía nacional Ibagué, Mariquita, Honda, que conecta la Ruta del Sol, tenemos proyecto que se ha venido desarrollando, y Jaime Eduardo sabe más que yo sobre este tema, pero es las nuevas 30.000 hectáreas cultivables que vamos a tener en el sur del Tolima a través del triángulo, la vía nacional Girardot, Espinal, Neiva, y pues cuando la gente pasa, que no es del Tolima, pasa por el Tolima, dice, no, pues el Tolima tiene las mejores vías, tiene todo bien, pero no saben qué es llegar a Planadas, no saben qué es llegar a Río Blanco, no saben qué es llegar a Herveo, a Murillo, que para ir a cualquiera de esos municipios hay que ir a esos municipios. O sea, no es que pasé por Melgar y qué bonita la pasada por Melgar, no. La gente no se imagina todo lo que tenemos de necesidades. Y tenemos algo nuevo, está el doctor Ricardo que conversábamos ahora, Zona Franca, estamos pendientes de ya la certificación de la DIAN, que es otro elemento importante para nuestra competitividad. Eso es para ponernos en contexto. Nosotros hemos apostado con el señor gobernador a generarle nuevas alternativas en vías al departamento. La logística no es solamente la infraestructura, la logística es un componente muy importante, perdón, la infraestructura es un componente muy importante de la logística. Y pues en ese sentido hay varios procesos que hemos venido desarrollando. Uno que ya ustedes conocen, es que se ha presentado una iniciativa privada para generar una vía alterna a Manizales desde Bogotá, casi que una línea recta de Bogotá hasta Manizales, pasando por Cambao, el cruce de Armero, Líbano, Murillo y llegamos a Manizales. Es una iniciativa privada, no le va a costar un solo peso al departamento del Tolima, el Estado sí estaría aportando el 20% del proyecto, de un proyecto que vale cerca de 600.000 millones de pesos y le daría un nuevo corredor, que incluso ese corredor se usa actualmente. Quienes van de Murillo a Bogotá o del Líbano a Bogotá usan ese corredor por Cambao, que está en unas condiciones muy complicadas en su estado actual, que en este momento el departamento no tiene la capacidad de atender los 2.464 kilómetros de vías secundarias que son su competencia y mucho menos los casi 10.000 kilómetros de vías terciarias que tienen los municipios, que son competencia de los municipios. Entonces, ante la imposibilidad de poder atender todo esto, pues hay que ser un poco creativos, no ponernos a llorar que no tenemos plata. Nuestro plan de desarrollo para los 4 años en la Secretaría son 21.000 millones de pesos para vías, vivienda, infraestructura de servicios públicos apoyando a los municipios. Con 21.000 millones pues no pavimentamos ni 20 kilómetros de nuevas vías, acudimos a las regalías, entonces el año pasado conseguimos 40.000 millones para vías, que este año estamos ya empezando a ejecutar. Este año y el otro estaremos buscando una cifra parecida por año o superior, pero igual así no nos alcanza. Entonces, esta gestión que hicimos de identificar proyectos estratégicos para la competitividad, una es esto, ya ese proyecto tiene viabilidad en su prefactibilidad por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y estaremos pendientes en los próximos 6 meses, digamos, en enero, febrero ya tendríamos buenas noticias, esperamos, sobre la factibilidad de ese proyecto para poder pensar ya en una adjudicación de un contrato de concesión. Quisiera que miráramos la otra diapositiva sobre nuevos avances, buscándole también solucionar. Y de paso, por ejemplo, ese tema de la vía Cambao-Manizales
¿Qué nos soluciona el departamento? Pues que sería un proyecto que estaría 30 años concesionado y me soluciona a mí el tema de buscar un peso para el mantenimiento, para la rehabilitación, para todo esto, que nada más rehabilitarla, pues fíjese, este proyecto vale casi 700.000 millones, entonces nos soluciona de paso el problema del mantenimiento nuestro. Otro tema que estamos trabajando, vía alterna al Pacífico. La línea no da abasto como está, con el túnel no va a dar abasto, estamos seguros de eso, y hemos encontrado, a pesar de que nos trataron de locos en alguna oportunidad buscando inversionistas, que ya un inversionista se haya interesado en este proyecto, vía alterna al Pacífico por Roncesvalles. Están interesados, están trabajando en una prefactibilidad. ¿Cómo arrancan? Mirando la viabilidad ambiental del paso por la línea, y es muy sencillo, es una Y que sale desde Guamo y desde Ibagué, se encuentran en la vereda del Corazón, municipio de Rovira, y llegan a Roncesvalles, pasamos a Barragán, que es Valle del Cauca, y iríamos a Buga o a Tuluá. Aquí me faltó la otra parte de la Y. La estructuración financiera es la que dice si le sirve las dos, Tuluá o Buga, o si una sola, ¿cuál de las dos? Proyecto que puede estar costando cerca de 1.2 billones de pesos, y estamos avanzando en eso. Es una firma de la India, han manifestado su interés de manera oficial a través de un documento, y están haciendo su inversión. Nada más el hecho de que inviertan en eso, en un proyecto de 1.4 billones de pesos, la sola prefactibilidad no deja de costar 3.000 millones de pesos. Eso es importante que ustedes lo sepan y lo aterricen, y estamos tratando de con eso pues facilitar, desde luego se facilita en algo la logística. Y la otra es, ahí hay otra más abajito, eso. Vía alterna a Bogotá, ya nos han manifestado interés, a esta le veo más futuro cercano, o sea, que sea más pronta su ejecución, porque es una vía que es Ibagué, Alvarado, Piedras, Guataquí, Jerusalén, y en Apulo se conectaría a la vía que conocemos por la Mesa hacia Bogotá. Así lo ofrecimos, hicimos eventos en Ibagué, participamos en eventos en Congreso de la Infraestructura en Cartagena, y una serie de ejercicios que hemos hecho con el señor gobernador de ofrecer nuestros proyectos por el país y fuera del país, y hemos conseguido que la misma empresa se haya interesado en este proyecto. Y ya nos manifestaron también su interés, un proyecto que costaría cerca de 200, 300.000 millones de pesos, y lo que hicimos fue luego ir a donde el doctor Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, mostrar el proyecto con los inversionistas interesados, y el gobernador de Cundinamarca le encantó, pero además mejoró el proyecto. Lo mejoró tanto para el país como para los mismos inversionistas, porque les facilitó la idea de que de Jerusalén vamos a un sector que se llama La Virgen, San Joaquín, Facatativá, y llegaría entrando por la Avenida de las Américas a Bogotá. ¿Qué es esto? Un proyecto exclusivo, Ibagué-Bogotá, nuevo, casi línea recta Ibagué-Bogotá, que generaría una nueva oportunidad para la logística y para la competitividad del país. Entonces hemos venido trabajando en eso, la infraestructura ayuda, y a mí de paso, ¿qué me ayuda? Pues me ayuda que me descargo también, digamos, en el tema de Alvarado, Piedras, todo este sector interno, pero además muchísimo nos ayuda a eso. ¿Cuál es el reto? Frente a estos tres proyectos, hemos encontrado otros interesantes, pero que, digamos, estos son los que serían han sido los más atractivos y que pensamos, y le hicimos más fuerza, más atractivos para que el inversionista llegue. No le van a costar un peso al Tolima, estos incluso no le van a costar un peso al Estado, porque ellos dicen que no necesitan plata para cofinanciarlos. Y este proyecto por acá, pasando San Joaquín, La Virgen, Facatativá, Bogotá, supera o está por cerca del billón de pesos. Entonces, son noticias interesantes. ¿Cuál es el reto ahora? Pues, por ejemplo, en el caso de Roncesvalles, en el caso de Rovira, en el caso de San Luis, Valle de San Juan, ¿qué vamos a hacer con esos municipios? ¿Cómo nos vamos a preparar? Y es una pregunta con Vivian, nuestra secretaria de Desarrollo Económico, con el señor gobernador. ¿Cómo vamos a aprovechar eso para que esos municipios que pensamos le puede dar viabilidad territorial, cómo vamos a aprovechar para que en esos municipios surja una reactivación o una activación por fin económica en esas zonas marginadas del departamento? Roncesvalles, producción ganadera, producción lechera; Valle de San Juan, San Luis, que son maiceros, arroceros, ganaderos; en el Líbano y el Murillo, Líbano una reactivación porque el tema cafetero,
el tema de aguacate, en Murillo, tema de papa y productos, bueno, otros productos agrícolas. Y un tema importante en Murillo, aquí arriba, es que es la puerta por nuestro lado del Parque Nacional Natural de los Nevados. Un tema de turismo que no va tanto con la logística, pero que, digamos, hay que pensar y aterrizar cómo nos preparamos y cómo hacemos que esta oportunidad pues sea realmente efectiva para el Tolima. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo con esto? Que el Tolima siga siendo de paso para el tema del transporte, de carga, de pasajeros, de lo que sea, al turismo. Seguiría siendo de paso. Ya es nuestra responsabilidad cómo aterrizamos esas oportunidades para volverlas eficientes en nuestro potencial económico y productivo. Yo quisiera dejar ahí por ahora y pues avancemos en el foro. Soy Carlos Hernando Enciso, secretario de Infraestructura y Hábitat. Antes de que se me pase a mí también, mi nombre es Carlos Antonio Naranjo, soy el director de logística de Cemex. Pues una empresa que empezó con diamante y tiene una historia muy larga en esta región y en todo el país. Quisiera agradecer la invitación, pues cuentan con nosotros y hemos estado construyendo lazos con la academia y con los empresarios, pues para potenciar esa planta que tenemos y este foco de desarrollo en temas de materiales de construcción. Cemex, y un poco alineado a lo que planteábamos al inicio, está migrando de únicamente entregar productos a entregar servicios y hacer una compañía de soluciones. Y creo que eso puede ser una de las claves para el tema logístico. Cuando hablamos de logística pensamos únicamente en bodegas, en el hardware que nos planteaba, pero en realidad lo que necesitan las compañías es transportadores o empresas logísticas integradoras y que generen valores agregados, buscando optimizar las cadenas de suministro. Eso es básicamente lo que estamos buscando. Simplemente quería poner sobre la mesa algunos puntos que tal vez puedan enriquecer la conversación. Hablábamos de los volúmenes que pasan por el departamento del Tolima. Nosotros somos un generador importante, también somos una empresa de transporte, entonces conocemos como los dos mundos, uno el del generador y otro el de las condiciones de las empresas de transporte. Acaba de salir la restricción de este fin de semana y vamos a tener viernes, sábado, domingo y lunes, lo mismo el próximo puente, pero pues esos retos, eso se vuelven oportunidades para crear empresas y para buscar soluciones. También lo planteaban algunos de los compañeros del panel, que pase la carga y que pasen todos los camiones que pasan por el departamento del Tolima no quiere decir que lo ubique como un potencial logístico. Ver pasar los camiones no genera valor, y hacerlos parar sin una ventaja que permita una optimización de la cadena de suministro tampoco lo será, a menos de que el enfoque sea pues a servicios hacia esos camiones en una parada de 2 horas mientras descansan o hacen eso. Y creo que pues no es la visión. Sé que el camino debe irse hacia una solución integradora, buscando consolidar volúmenes de diferentes industrias. Creo que eso es un reto importante. Aquí en Colombia tenemos muchos corredores en los que los camiones van vacíos, lo más costoso de transportar es el aire. Hay que empezar a consolidar volúmenes para buscar compensaciones y esquemas de productividad. El tema del transporte por carretera no es únicamente tarifa y definir unos pesos por tonelada, es ciclos y son productividades. Así es como se consiguen esquemas de gana-gana entre las empresas y las compañías de transporte. Lo tocaba un poco Nelson al principio, del tema de la formalidad de las empresas de transporte. El doctor Edgar seguramente nos hablará de la visión y del enfoque que le queremos dar a las empresas de transporte para que sean de clase mundial, no solamente pensando en un flete por un corredor específico y cuando surgen cargas de oportunidad dejar tirado pues a ese generador con el que ha trabajado, que eso es lo que nos ha presentado problemas. Nosotros tuvimos un incremento de
del 100%, duplicamos la flota propia que teníamos. Tuvimos un momento en el que fue bastante complicado conseguir camiones. Hubo un boom petrolero hace un par de años que todos los transportadores compraron tanques y se fueron a mover crudo. Obviamente eso tiene un riesgo, y es que cuando entran los oleoductos, pues los camiones quedan cesantes, y es lo que nos está pasando ahora un poco, y eso nos afectó. Pues los costos de transporte se incrementaron de manera significativa, porque un producto constante que tiene una carga tan importante, el tema del transporte puede ser un valor muy cercano a los costos de producción en el cemento. Es un tema que pesa de manera significativa en el valor del producto, pues no resiste unos incrementos como los que sí pudiera pagar el sector petrolero en ese sentido. Entonces eso es un poco para reflexionar acerca del tema de la formalización de empresas de transporte, que no quiero sonar que no existen. Sí tenemos empresas muy bien formadas que están empezando a pensar no solo en el transporte de mercancías, sino en alinear el transporte, la información y soluciones diferenciadoras. ¿Por qué no pensar no solamente en prestar el servicio del camión, sino también descargue de cemento en cisternas, tener compresores, tener almacenamientos y soluciones que permitan que nos volvamos competitivos? Tenemos un caso de éxito. Estamos empacando en una presentación el cemento nosotros tenemos cemento a granel, que por lo general se mueve en cisternas, en las pipas que ustedes ven circulando por las carreteras, pero también lo podemos llevar en big bags en plataformas que se pueden después devolver de los destinos con un contenedor y que son fácilmente compensables. Eso reduce los costos logísticos de manera significativa. Entonces hay que empezar a buscar esos planteamientos. Discutíamos en otra oportunidad que haciendo las cosas de la misma manera no vamos a tener esa ventaja competitiva. Tenemos que ser creativos y buscar de verdad potenciar lo que tenemos como departamento, que puede ser una altitud adecuada, una ubicación privilegiada en algún sentido, pero generando valor a esas cadenas de suministro. Dejo hasta ahí un poco los puntos que les quería contar, y pues le doy la palabra al doctor Edgar. Buenos días para todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por esta invitación, por el cumplimiento de esos 90 años, que todavía no es el siglo, pero les quedan 10 años para que cumplan ese objetivo del siglo de la competitividad. Mi nombre es Edgar Higuera, yo soy el gerente de Transporte, Infraestructura y Logística. Esto es uno de los retos que cuando ustedes miran el plan de desarrollo, cuando miran los TLC que ha firmado Colombia y cuando miran los estudios del Banco Mundial o del BID, encuentran que Colombia es un país poco competitivo, y uno de los pocos competitivos es el sector de la logística. Y aquí yo creo que estaba mirando yo los documentos que, gracias a la universidad que me los envió para revisar un poco el tema de la visión 2025, y sobre eso quisiera tocar como dos aspectos del tema. Uno, en logística, si bien es cierto que hay que plantear elementos de infraestructura y desarrollo a largo plazo, eso es una parte importante para ver hacia dónde vamos. Pero hoy en día nos han sucedido varias cosas. Si ustedes miran el documento, que tiene ya un tiempo prudencial de haberse elaborado, Colombia ha cambiado muchísimo. Primero, en el documento nos hablaban de que la posibilidad de los TLC, hoy en día decimos, tenemos TLC con Estados Unidos, que desde el punto de vista de Estados Unidos, y mirando una parte, ligando el documento, tanto Estados Unidos como Canadá nos muestran que ellos son los grandes abastecedores de cereales para Colombia, y uno compara la zona cerealera con esta zona agrícola y uno dice, oye, si el sector agropecuario o agrario de los Estados Unidos está en la base de los Grandes Lagos y traen toda su carga al mundo a través del río Mississippi, y eso para ellos son más de 2.000 millas, tal vez casi 4.000 millas, y nosotros estamos a 1.000 kilómetros de la costa,
en zona plana con un río similar. Un río que allá, cuando se inició el transporte, tenía 4 pies de calado y hoy en día tiene 9 pies. ¿Qué pasaría ahí si los Estados Unidos no hubiera aprovechado esa ruta? Y hoy en día ellos la aprovechan muy bien, y no es porque el sector productivo de los Estados Unidos esté muy lejos de la costa, pues está más lejos que la zona del Gran Tolima, pero lo están usando. Y también tienen un ferrocarril que tiene una longitud supremamente extensa y también lo están usando. ¿No será que nosotros no tenemos esa misma oportunidad y estamos aquí al lado, estamos más cerca? Yo creo que el Tolima tiene un puerto, 2 puertos y muchos puertos en el Caribe. ¿No será que nosotros en la globalización no pensamos como en la globalización? Hay que pensar globalmente y actuar localmente. ¿Qué nos falta de lo internacional y qué nos pasa a lo local? Porque también veía en el documento que le dice a uno hay que terminar el ferrocarril Buenos Aires. No, no es el ferrocarril Buenos Aires. Hay que participar del impulso del ferrocarril del centro desde Neiva hasta la costa. Nada saco yo con tener Buenos Aires, la unión del ferrocarril a la onda. Eso no me da nada. Tenemos que pensar en grande. Hay que pensar que si vamos a participar del mercado, es un mercado grande. Miremos el mercado potencial. Si uno mira todos los acuerdos comerciales, no solamente los que hay, sino los que llegan, tenemos oportunidad de llegarle más o menos a 1.700 millones de personas consumidoras. Y nosotros si pensamos, claro, aquí tenemos 2 mercados, el mercado local Bogotá, Cali, Medellín, pero tenemos el mercado internacional. ¿Qué de eso queremos llegar a ese mercado internacional? Porque si ya tenemos los acuerdos comerciales, no los vamos a tener mañana, ya los tenemos. ¿Qué nos falta y a qué queremos llegarle? Cuando uno dice zona productora, aguacate y frutas, pues mire, mirando las cifras, encuentra uno que el aguacate viene de Ecuador, el arroz viene de Ecuador y algunas frutas vienen de Ecuador. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Competitividad? ¿Mejor producción? Algo nos debe faltar. En el foro de la semana pasada que tuvimos sobre graneles en Colombia, decíamos, Colombia compra 7 millones de toneladas de granos para el desarrollo avícola y cerdos y trigo y toda esta parte. Y los productores de la antillanura, donde hay inversionistas del Valle del Cauca, del Tolima y de todo el país, decían, mire, llevar una tonelada de abono nos vale 280.000 pesos que entra por Buenaventura hacia la antillanura. Oye, pero aquí nos cuesta menos y porque ellos sí están siendo productivos. ¿Qué estará pasando en la producción? ¿Qué estará pasando en ese modelo de negocio? Cuando las tierras allá son ácidas y tienen 5 centímetros de área vegetal. Y cuando comienzo a hablar con ellos dice, y la logística que nos toca pasar es supremamente fuerte, 280.000 pesos tonelada para traer una tonelada de abono. Entonces, hay algo que tenemos que como revisar hacia el mercado internacional, qué oportunidades tenemos, y hacia el mercado local, cómo hacemos para optimizar los recursos. Algo nos debe estar faltando, pero tenemos que pensarlo. Y eso se piensa con la industria y se piensa con el sector agrícola. Y se va avanzando en términos de mejorar desde el principio los temas del día a día. No podemos esperar a 10 o 20 años que vamos a pasar allá. Tenemos que ponernos la meta a los 20 años, pero desde hoy tenemos que pensar que hay que recoger y que hay que mejorar, porque esa es la base fundamental para sostenibilidad. Es un tema importantísimo en el sector. Y miren otro detalle. Ayer en la prensa decían 2 cosas. 1, el presidente Santos se siente muy feliz porque a Colombia ha sido invitado a la OCDE, que es el club de los 34 países más grandes desarrollados del mundo, donde operan todos bajo una norma.
las buenas prácticas entonces las buenas prácticas de administración pública, la buena práctica de gestión, pero aparece la buena práctica del desarrollo de la infraestructura y la logística para competitividad. Entonces nosotros no tenemos que pensar que aquí hago una cosa u otra. Estamos integrándonos al mercado mundial. Y si eso es así, nosotros debemos estar hoy en día pensando que tenemos que participar en ese mercado mundial y en las buenas prácticas de los 34 países del mundo, donde afortunadamente estamos invitados. Entonces, tenemos que ir más allá del tema de la congestión acá o más allá del tema de la vía. Tenemos que mejorar en gestión administrativa. La logística es la base de la mejora de las pequeñas grandes prácticas. Las pequeñas grandes prácticas son los que nos hacen perder mucho tiempo. Y tú lo decías antes ahora. Decía, mira, entrar a Soacha se demora uno más que entrar a Bogotá. Pues tenemos que incidir en Bogotá con Dinamarca que mejore las vías para poder competir nosotros, no quedarnos solamente aquí. Y eso me parece interesante, nuestra secretaria de Desarrollo que esté pendiente de esos temas. No es solamente acá, hay que estar hacia afuera. Pues no estamos hacia afuera, seguramente no vamos a ver el bosque ni vamos a ver el árbol. Nos toca mirar todos esos elementos. En el mercado local me llama la atención una cosa que es bien curiosa. En el mundo de los negocios, las grandes ciudades tienen que ser abastecidas. Pues Bogotá tiene, digamos, 8 millones de habitantes, hay que ser abastecidos. Si ustedes leen las normas de diciembre, dicen lo siguiente. El señor alcalde de Bogotá dice, prohibida la entrada de camiones a Bogotá. Bueno, está bien prohibida la entrada de camiones a Bogotá. Y entonces, ¿de qué se alimenta los 8 millones de bogotanos? ¿Qué van a consumir los 8 millones de bogotanos en qué? En artículos educativos. O sea, ahí se tiene un gran debate. Y dentro de ese debate se dice, oye, si eso es así, y entrar un vehículo se demora 3 horas pasando por Soacha. Si el Tolima no está pendiente de las vías de acceso a Bogotá, no podría competir, pero si está pendiente podría decir, el centro de distribución logística lo tengo aquí en la zona del Tolima, que está a 3 horas con doble calzada, y termíneme el arreglo de entrada a Soacha y verá que yo les abastezco en las mismas 3 horas las necesidades de Bogotá cuando tenga la doble calzada. Entonces yo también tengo que estar pendiente de lo que pasa en Bogotá. ¿Por qué? Porque es mi mercado local importantísimo. Y entonces tengo que cambiar la visión logística, decir, oye, necesitamos mejorar aquí, pero necesitamos ayudar a mejorar allá. Porque si no lo hacemos, simplemente pues tenemos un mercado local que sí tiene que estar siendo abastecido. Y ese mercado está aquí al lado, en el patio de la casa, digamos en el patio de la montaña. O sea, tenemos que ir visualizando que los negocios se hacen a través de necesidades, de cumplir necesidades de mercado, pero también tiene que cumplirse el esquema de que sí, tengo que contar con la infraestructura, tengo que cumplir con lo del tiempo, lo dice aquí Cadena también el mismo esquema. Pero miremos un poco hacia dónde queremos ir y miremos qué soluciones a corto plazo tenemos que sacar adelante, a mediano plazo también y a largo plazo. Porque si no cambiamos todos los días en esos aspectos, seguramente nos vamos a quedar muy atrasados. Miren este caso, hace 10 años, ¿quién tenía un teléfono celular? Hace 10 años, ¿quién tenía internet? Hace 10 años, ¿quién estaba en las redes sociales? Eso es nuevo, totalmente nuevo. Hace 10 años, ¿quién tenía vehículos con GPS? Eso también es nuevo. Toda la logística está ligada a la movilidad y a la tecnología en comunicaciones. Y si nosotros no estamos pendientes de lo que pasa en la movilidad y en las comunicaciones, podemos tener los mejores productos, pero sabemos que tenemos que llevarlos allá. Entonces, en estos campos son muchos elementos donde uno puede avanzar. Como tenemos un temario acá, yo simplemente quería dilucidar 2 cosas. Uno, el mercado mundial es muy interesante y es muy competitivo y podemos llegar. Y el mercado local también lo tenemos aquí muy cerca. Pensemos qué tenemos que hacer a corto plazo ya
para sacarlo adelante y poder llegar a ese mercado. Y tenemos que hacerlo de común entre una parte que me pareció muy importante y es la academia estudiando la parte que se maneja, pero tenemos la industria acá. El caso de CEMES, que tiene la experiencia productora con la experiencia de transporte, es una visión importantísima. Como ese lo tenemos, pues también hay otros sectores. No miremos que por aquí pasa la carga, miremos qué soluciones logísticas le damos. Y miren una importante. Uno no entiende por qué en Colombia toda la carga se maneja por camión, cuando teníamos ferrocarril. Y aquí le echan a uno un cuento rarísimo, le dicen, es que al río lo acabó el ferrocarril y al ferrocarril el camión. Y en Europa sigue usándose el ferrocarril del río. Al frente del río Rin hay 2 autopistas, 2 líneas férreas y sigue el río funcionando. El Mississippi pasa lo mismo. Y aquí tenemos el río y lo único que dicen, yo he pasado por el río, pero el puente casi que se cae. Entonces le hablan a uno de otros temas. No, mire, hoy en día tenemos facilidades que nos están impulsando a ello. El medio ambiente es una parte muy calificable. Y como es muy calificable, necesitamos pasarnos al transporte masivo que llama ferrocarril y río. Al transporte combinado que se llama utilicemos los medios. Y al transporte masivo de carga que se llama, si tenemos dobles calzadas, usemos bitrenes. Lleguemos con nueva tecnología de camiones a manejar ese tema. En la ANDI estamos organizando, en septiembre vamos a traer al que llama el padre del bitren en el mundo. Porque él decía, mire, si yo pongo bitrenes y ya aquí en Colombia tienen dobles calzadas, la pendiente, ir de esta zona a la costa Caribe, si ustedes hicieran un análisis en la universidad donde dijera, oye, si nuestro mercado potencial está en Estados Unidos y Europa y la salida es por el Caribe, ¿cuánto nos vale llevar la carga de aquí al Caribe sabiendo que esta es zona relativamente plana? ¿Y cuánto me vale llevarla a Buenaventura, pasar el canal de Panamá y pagar esas demoras? Y seguramente sale mucho más barato llegar por el Caribe a muchas zonas que no estar pensando que la mejor solución es el túnel de la línea. Y no es que vayan a estar en contra del túnel de la línea, espectacular, eso es muy bueno. Además va a ser un sitio turístico donde diga la gente, pasé por un túnel. Sí, y no el túnel de la dicha y la felicidad, porque eso siempre lo pasamos, pero hay que buscar otras visiones. Entonces me parece que en la universidad también ya debe estar comenzando a repensar esos elementos de juicio, cómo se están planteando. Y seguramente vamos a tener soluciones. Dejo esos temas ahí porque seguramente vamos a tocar otros temas y a eso venimos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Nelson Javier Tovar, actualmente soy el director del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Ibagué y bueno, hago extensiva el agradecimiento por la invitación a este panel. ¿Puedo interrumpirse un segundo? Nelson, perdón que lo interrumpa, ingeniero. Quiero recordarles a las personas que quieran hacer la pregunta que por favor la escriban y Guillermo, que está allá atrás, va a pasar recogiendo las preguntas para que nuestro panel empiece, digamos, a partir de este momento, el intercambio con el público. Perdón, siga. Bien. Bueno, retomando un poco lo que habían comentado mis compañeros, el doctor Edgar lo pone muy de manifiesto y de hecho uno de los temas que llevaron a la actualización de la Visión Tolima 2025 es que se plantearon algunas estrategias, algunos proyectos que bueno, quedaron ahí planteados pero que no se han ido ejecutando y bueno, ya la idea es que comencemos a trabajar más sobre eso. Entonces, bueno, en vista ya del tiempo, yo sé que ya están las preguntas, solamente quiero manifestar que bueno, desde la academia, no por estar de último en el panel es menos importante, ni más faltaba. Los últimos serán los primeros, sí. Hemos comenzado a trabajar en esta serie de planteamiento de proyectos, no solamente desde el punto de vista académico nomás, sino muy en trabajo con otras instituciones y de la empresa. De hecho, ya tenemos varios convenios con algunas empresas como Cemex, tenemos un convenio bastante importante para comenzar a generar esa cultura de la logística,
porque digamos que uno de los problemas que tiene la logística, por lo menos en nuestro entorno, es que cuando le preguntamos a la gente qué es logística, lo primero que se imaginan es una persona de 2 metros grande cuidando un concierto. Entonces, digamos que eso es un tema que viene muy de cultura, y eso hay que comenzar a reformularlo en nuestro entorno, ya que le queremos apuntar a este importante tema que yo creo que si le preguntamos a los empresarios, pues se cae de su peso de que es base para la competitividad, pero si comenzamos a irnos un poco más atrás en las personas que después van a manejar esas actividades, y si ese es el pensamiento que tienen, pues difícilmente vamos a poder comenzar a generar esa optimización que comentaban Nelson y Carlos en su intervención. Entonces, desde la academia estamos comenzando a trabajar en eso, estamos generando nuevos programas de formación para precisamente cambiar ese concepto, o más bien para que el concepto de logística esté mucho más impregnado en nuestros estudiantes y en las personas que en futura tiempo van a ser los que serán los encargados de dirigir cada una de estas importantes actividades dentro de la competitividad empresarial. Ya tenemos por lo menos pensado formación en todos los niveles, a nivel de posgrado, pregrado y carreras técnicas, donde con apoyo de la empresa pues hemos comenzado a detectar de que hay unas necesidades muy puntuales, y no solamente lo hablo desde la Universidad de Ibagué, sino desde toda la academia. Ya nos hemos dado cuenta de que definitivamente hay que apostarle mucho más a esto. Lo otro que quiero mencionar es, como lo mencionaba el doctor Edgar en su intervención, que tenemos que comenzar a estudiar un poco más de fondo qué es lo que queremos hacer con la logística, no solamente mirar pasar camiones o prestarles algún servicio de muy corto tiempo, sino comenzar a generar valor agregado. Y de hecho, con el tema de regalías ya hemos también presentado varios proyectos que buscan precisamente esto, no solamente el mejoramiento de la cadena de abastecimiento, presentamos uno en la cadena hortofrutícola, sino también en cómo generar valor, porque digamos que cuando uno le pregunta a los agricultores, bueno, ¿y cómo es el manejo logístico? Bueno, todavía es muy en fresco, las frutas, las verduras, pero tenemos que comenzar a dar ese paso de realmente integrar la otra idea fuerza de la visión, que es la agroindustria, comenzar ese proceso de transformación. Seguramente los productos en fresco se seguirán vendiendo y vendiendo bastante bien, pero tenemos que comenzar a generar esos valores agregados en esos productos que por X o Y motivo no pueden cumplir algunas condiciones de comercialización. Entonces tenemos que comenzar a trabajar y que realmente la logística sea el sector articulador que se pensó en su momento desde la visión de todo el desarrollo de las otras ideas fuerza. Yo lo quiero dejar ahí para comenzar el tema de la discusión. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera resumir un poco las intervenciones de varios, y como para ir sacando conclusiones antes de pasar a las preguntas. Si ustedes se dan cuenta, se han planteado... ¿De este no soy? Sí, gracias. Se han planteado 2 cosas que me parecen fundamentales. Una, fíjense cómo el doctor Higuera puso de manifiesto la experiencia de la altillanura, y cómo en un momento dado una zona apartada, una zona sin vías, una zona con una capa vegetal supremamente pobre, a diferencia de la que en un momento dado hay en el Tolima, en este momento se está potencializando para llegar al mismo mercado, porque ahí lo realmente importante es que su objetivo fundamental es llegar al mismo mercado. Y la diferencia radica en que los empresarios que están desarrollando esos proyectos, que entre otras muchos son tolimenses, ¿sí?, tienen un enfoque agroindustrial y no agrícola. Nos mostraban fotos en ese mismo seminario, y esto fue de la semana pasada, ¿sí?, fotos del seminario en donde ellos decían, créanlo, eso es en Colombia, porque parecía que fuera una foto de revista y de publicidad de John Deere o de Caterpillar o de alguna de esas cosas. No, eso es en la altillanura, en donde los costos de operación son mucho más grandes, y su gran reto es llegar a que su costo de producción sea equivalente a lo que vale un grano de trigo, de maíz, de sorgo y demás en Puerto Colombiano,
y la diferencia fundamental está en el flete. De tal manera que ahí confluyen dos actividades que en el Tolima son bien interesantes, y es la tradición agrícola del departamento, que tiene que transformarse a una, esto dejó de sonar, a una, tiene que volverse agroindustrial. Eso significa que el componente logístico se vuelve muchísimo más importante, pues porque crear una industria es cuestión de plata. Ese es el hardware del que yo hablaba. Lo realmente importante, y la logística viene a empezar a tener mucha mayor importancia cuando le involucra el software, los procesos, la información, la disminución de costos, la optimización de las actividades logísticas y demás. Y eso acá lo saben hacer mejor. Tienen mucha más experiencia, tienen historia, tienen tradición, tienen un mercado cautivo en torno a algunos productos que podrían ser muchísimo más competitivos. Además, no están solos. Los empresarios del Valle, que también tienen una vocación agrícola, que la han orientado mucho más a temas agroindustriales y en el monocultivo de la caña de azúcar, pues hace que difícilmente se puedan convertir en una competencia, pero que de todas formas están con una visión mucho más grande, y ellos han creado el clúster de la caña. Y el clúster de la caña implica la confluencia de una cantidad de empresas, de gente, de iniciativas, la academia, el sector público, el sector privado, todo en torno al desarrollo de la caña como tal, y eso los potencializó y están blindados frente a muchísimas oportunidades que tienen en el mercado. Se han consolidado para poder vender internamente en unas condiciones importantes y vender por fuera cuando la producción es tan alta, de tal manera que equilibran los precios. La otra oportunidad gira en torno al transporte. Lo decía Carlos, qué tristeza que Cemex haya tenido que volverse transportador cuando su vocación definitivamente y su core business gira en torno a la fabricación de productos para la construcción. ¿Por qué? Porque transportadores que crecieron con Cemex, que se desarrollaron con Cemex, algunos que se enriquecieron con Cemex, ¿sí? Llegó un momento en donde decidieron darle patadas a la lonchera. No sé si muchos de ustedes conocen la historia, pero es una historia que es un ejemplo a nivel nacional, en donde un día, por falta de unos acuerdos en los fletes que los transportadores querían y los fletes que Cemex podía pagar, decidieron bloquearle la planta, creyendo que con eso ellos iban a ceder a las pretensiones de los transportadores, que en su momento podrían o no podrían tener razón, y no es lo que quiero discutir en este momento, pero que no era el esquema, y en donde una compañía de ese tamaño decía, yo no puedo depender de estos señores y esta no me vuelve a pasar. ¿Sí? Al día siguiente tomaron la decisión, compraron no sé cuántos vehículos, empezaron a manejar ellos directamente el transporte, dijeron, si estos fueron capaces de crecer, nosotros también tenemos que hacerlo. Su negocio no era el transporte como tal, pero profesionales que conocían el tema y demás en la zona los trajeron a trabajar con ellos, y hoy tienen una de las empresas de transporte más grandes del país, con un esquema de manejo logístico y demás, y desplazaron a los transportadores, perdiéndose así una oportunidad de desarrollo regional por falta de una visión de mediano y de largo plazo. Entonces, fíjense cómo sí hay oportunidades, y ahí tan solo ya hay dos planteamientos que pueden orientar mucho el desarrollo. Entonces, los empresarios agrícolas tienen una oportunidad muy grande, los empresarios de transporte también lo tienen, y detrás de eso pueden venir otras iniciativas bien importantes. Bueno, acá ya tenemos varias preguntas. La primera, doctor Higuera,
El señor Lara. María Cristina. Ok, ay, María Cristina, qué pena. Dice, en su concepto, ¿por qué si estamos ubicados estratégicamente, el sector privado no ha invertido en el hub logístico? Bueno, aquí hay varios temas. Acuérdense que la logística es el área que le va a permitir Esa es tuya. llegar el Sí, dale, producto dale. al mercado internacional o al mercado nacional bajo dos conceptos. Uno, a tiempo, y dos, competitivamente. Entonces, la logística no se desarrolla haciendo inversiones de grandes centros comerciales de la carga. Se desarrolla mirando para qué es y cuál es su valor agregado. Pero también hay que ir repensándola porque la logística depende básicamente de las nuevas tecnologías. Les decía, hace 10 años la logística dependía del teléfono. Hoy la logística depende básicamente de un celular y de una serie de elementos. La logística anteriormente salga el camión y había incluso en época del ferrocarril había un esquema que la publicidad decía, entréguele la carga al tren y olvídese de ella. Era algo así como, tranquilo que le llega. Otros dijeron, olvídese de ella porque nunca llega. Entonces, hoy en día ya cambiamos de todos esos elementos. Hoy en día, la carga está siendo competida por todos los países donde hemos firmado acuerdos y por todas las zonas. Entonces, no se puede uno hacer inversiones y decir, estoy en el corazón este es el corazón y entonces por aquí pasa todo. Nosotros tenemos el corazón aquí al lado izquierdo, pero las decisiones las tenemos arriba. Entonces tenemos que pensarlas de otra forma. Si es el centro, y yo siempre que he estudiado la logística, siempre hablamos de que la estrella de la carga en Colombia es esta zona, pero hay que repensarla. Repensémosla en dos cosas, y se lo decía anticipadamente. Si hacemos las dobles calzadas y estamos a 3 horas de Bogotá, yo crearía los centros de distribución de entrega de carga aquí hacia Bogotá. ¿Por qué? Porque está prohibido y vamos a llegar a esa misión de entrar camiones al centro de la ciudad. Y si vamos a llegar al centro de la ciudad, entonces cambiemos el esquema de distribución desde aquí al centro de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Pues Bogotá. Segundo, si hoy en día la carga que viene al Tolima va de Buenaventura a Bogotá y se devuelven camiones pequeños aquí. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí no hay el desarrollo de la infraestructura que requiere, pero también tenemos que hacer ese esquema. Busquemos cuál es. Tercero, miremos la tecnología de carga. La tecnología de camiones nos da varias cosas muy curiosas. Ustedes ven que Colombia es un país lleno de tractomulas, que todas tienen la potencia del motor muy fuerte para si todos tengan que subir la línea. Pero si la carga viene de la costa caribe y llega aquí, no necesita tener alta potencia, lo que necesita es traer gran volumen. Entonces cambiemos la tecnología, que es una parte importante, y si cambiamos la tecnología, creemos los centros logísticos de distribución que son necesarios. Entonces, cuarto, también miremos un tema que es muy curioso. Empresas que han entrado a invertir en logística dijeron, oye, al mirar el Doing Business califican que a Colombia le falta capacidad intelectual en manejo de varias cosas. ¿Y qué se descubrió? Colombia no tiene conductores, por ejemplo. ¿Y cómo así? Si aquí hay muchos conductores. No, que tengan mucha licencia de conducir es una cosa, pero no son conductores. Un conductor de hoy en día, para manejar una tractomula, las tractomulas empezando, que son electrónicas, consumo de combustible bajo, contaminación distinta, y el señor que echaba para adelante ya no es el mismo. El señor que echaba para adelante ya no me puede decir yo bajo y desbarato el carro y reviso qué tiene. Eso no existe. Hoy el día el mecánico más rápido de llamar es coger el celular y decir tráigame la grúa y el escáner. Entonces no necesito mecánicos manejando carros, necesito conductores, que el carro es rentable trabajando 24 horas. Entonces necesito conductores, necesito gerentes de empresa que me hagan venta de carga, necesito gerentes operativos que me pongan a funcionar los conductores doble vez, necesito que
haya estudios de tráfico donde dice dónde va la carga y por qué se devuelve, cuáles son las necesidades que tenemos, y necesito bajar costos. Todas esas partes las necesito hacer. No quiere decir que no se desarrolle la infraestructura logística, pero uno sí encuentra centros comerciales con el nombre de logística, donde vale el metro cuadrado similar al costo de un apartamento en Bogotá. En los centros logísticos, entre otras razones, en Europa esos centros logísticos de carga no pagan impuestos, tienen exención de impuestos porque son puntos de tránsito donde se optimiza el recurso, pero no se gana la plata para ponerlos a producir. Eso no es cierto, eso que yo invertí 1.000 millones en tal cosa, no. Esas se sacan unas exenciones importantes, se les vuelven zonas francas, se le dan una cantidad de elementos, pero son centros de facilitación para el desarrollo de. Pero hay que traer a esos señores internacionales o a los nacionales que desarrollen tecnologías modernas de gestión de entrega, gestión. Porque si no las hacemos así, seguimos haciendo, digamos, unos elefantes blancos de infraestructura que no nos van a servir. Yo trabajaba en el puerto de Buenaventura y contrataron allá a un arquitecto que hacía cosas muy bonitas, pero no podían pasar los camiones por donde él lo hacía, porque decían, mire, construimos estas bodegas y vean, no las hicimos tan altas porque eso no es necesario. Y cuando subían los planchones a bajar la carga, tenía que tener 12 metros y tenía 9 metros. Ay, pero desinflen las llantas, que eso ahí se puede. El tema es tecnológico también, es de pensamiento. O sea, hay elementos de juicio que hay que cambiar. Tenemos que cambiar la visión de ser inversionistas en carros con pensamiento de conductor y buen negociante y buen trabajador, porque son excelentes trabajadores los que se han desarrollado en esa parte, pero hay que volverlos gestionadores para poder competir. Y esa es una parte importante. Yo creo que son como elementos de juicio que se tienen que ver. El país está cambiando mucho y nos toca mirar. Mire, hay un punto también que es importante, lo decías tú. Si mañana o pasado mañana, ojalá y así sea, se firma la paz, el primer punto que se negoció y que nos están publicando ahora es el sector agrario. ¿Qué nos puede aportar a nosotros y qué le podemos aportar al sector agrario en logística para que se desarrolle rápidamente? Eso seguramente hay zonas que nos van a decir, no podíamos sembrar aquí, ahora sí podemos sembrar. Y aquí donde podemos sembrar dice, uy, no desarrollamos la posibilidad y otros nos van a llegar. O sea, tenemos que ir cambiando el chip a ver para dónde vamos. O sea, hay muchos elementos que hay que mirar. Creo que con eso. Yo quisiera complementar un poco y es lo siguiente. Yo quisiera complementar un poco la pregunta. Personalmente he participado en un par de iniciativas de empresas que han pretendido llegar acá y básicamente no lo han hecho porque no han encontrado las oportunidades de ahorro que necesita la cadena logística. Que no son, bueno, hasta allá no he llegado, hasta allá no he llegado y no puedo afirmar nada ni a favor ni en contra, pero en términos generales lo que se ha encontrado es que no ha habido oportunidades de ahorro. O sea, en algún momento se habló y yo personalmente participé en un foro hace un par de años en donde lo que se pretendía era que, teniendo en cuenta la ubicación especialmente de Ibagué, que era como casi que la mitad del camino entre Buenaventura y Bogotá, eso sirviera para que se creara un centro de transferencia o el famoso hub del que se estaba hablando, que desde el punto de vista académico sonaba muy bien, pero que desde el punto de vista práctico generaba sobrecostos y generaba tiempos adicionales. Y eso ha echado para atrás el tema. He tenido la oportunidad de hacer el estudio con dos empresas multinacionales, una en el sector de alimentos y otra en el sector de insumos para la producción agrícola, que pretendieron establecerse aquí gracias a que por las oportunidades que generaba el centro logístico que desarrollaron, creían que podía ser una buena alternativa y a la hora de hacer los números las cifras no daban. ¿Sí? Y eran,
porque, digamos así, hay dos puntos. Uno, que haya masa crítica, y otro, que masa crítica, o sea, volúmenes grandes de carga, y dos, que los costos le puedan permitir a uno dar la cosa. Este era un proyecto con muy buena masa crítica, ¿sí? Los volúmenes de carga eran muy grandes, pero los costos no. Entonces, de pronto eso también ha sido otra razón para que estas empresas no hayan llegado. Gracias. El doctor Álvaro Delgado Cruz hace una pregunta. En el ajuste excepcional del POT de Ibagué, se tiene que contemplar prioritariamente el tema logístico y habla del Parque Nacional Logístico, la zona franca, central de abastos y la nueva terminal de transporte. Pues, desde luego, yo creo que tuvo que haber quedado incluido en los ajustes. Tengo entendido que sí están incluidos en los ajustes. No conocemos el documento nosotros y creería que, no sé si hay alguien de la alcaldía, bueno, pero tengo entendido que sí está incluido y debe estar desde luego contemplado. Comparto la apreciación. Como es una respuesta que di rápida, aunque tengo como 4 preguntas. Esta segunda pregunta, señor Edgar Andrés Moreno, de la Universidad del Tolima. Yo creo que ¿está Edgar Andrés? ¿Quién es? El doctor Edgar, yo creo que respondió la pregunta, porque si sabemos que el metro cuadrado para la construcción en Bogotá es más costoso en comparación al metro cuadrado en Ibagué, ¿por qué no evaluar la posibilidad de construir un megacentro logístico multimodal que satisfaga la demanda local, que a su vez sea una salida al mercado internacional? Yo creo que la pregunta la contestaste, Edgar. Está ahí, claro. Entonces también rápido, entonces para la tercera sí. Gracias. Jaime Galindo, de la Cámara de Comercio de Honda. Debemos tener en cuenta el aeropuerto de Mariquita para carga y pasajeros, porque además tenemos puerto multimodal Dorada y Puerto Salgar. Les quiero participar lo que hemos tenido como experiencia en el municipio de Flandes con el aeropuerto de carga Santiago Vila, pues nuestro proyecto de aeropuerto de carga, para llegar a lo de Mariquita. El aeropuerto fue entregado a los departamentos de Tolima y Cundinamarca, la propiedad, con el fin de avanzar en este proceso. Los 2 departamentos contrataron una consultoría muy reconocida a nivel mundial, una firma española que se llama INECO, que maneja todos estos procesos de portuarios, terrestres, marítimos, fluviales, ferroviarios y aéreos. El estudio ya concluyó hace 2 meses y la conclusión es que lo que acaba de decir aquí Nelson, no hay masa crítica en este momento para el aeropuerto. Ese es el estudio. O sea, técnicamente, de pronto la ubicación estratégica, nada de eso se discutió. El tema es la masa crítica, no dio el estudio. El tema de Mariquita es otro escenario, está ubicado en otro sitio. Habría que analizarlo. Ese aeropuerto es propiedad de la Aeronáutica Civil y pues habría que revisarlo y habría que pensar si es procedente avanzar en eso. Yo sí quisiera de pronto sobre ese punto, ¿qué piensas tú, Edgar? Bueno, sobre este punto vale la pena destacar lo siguiente. Ha habido desde hace mucho tiempo intereses de Cundinamarca, de Caldas, del Tolima, de que el centro de carga está en esta zona. Entonces, hace un mes se entregaron el estudio de Steer Davis sobre el desarrollo logístico de Puerto Salgar Dorada. Lo acabaron de entregar, tiene fecha de 13 de abril. Tiene unos análisis importantes. La Embajada Americana aportó el estudio para el desarrollo de Puerto Salgar, que también ya se entregó el estudio. Tú comentas ahora el estudio que se hizo de la parte del aeropuerto. En Bogotá ya se concluyó como una cosa curiosa, que Bogotá, siendo el desarrollo más grande de aeropuertos, Bogotá tiene el primer aeropuerto de carga de América Latina y ustedes habrán visto que fue inaugurado el edificio con todo lo que quieran, pero se les quedó por fuera la carga.
Y ahora dice, oiga, ¿y qué va la carga? No, que por donde entraba la carga están haciendo el Transmilenio para entrar a Bogotá, y entonces, ¿qué hacemos con la carga si es el primer aeropuerto de América Latina? Entonces, allá contrataron el plan maestro del aeropuerto, que todavía, pese a que ya salió, no se sabe para dónde va. Y ahí dice que hay que crear una tercera pista y que hay que buscar un aeropuerto alterno, y se está pensando que sea Villavicencio, y se está pensando que sea el aeropuerto aquí el aeropuerto militar, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué? No, aquí el de Tolemaida, bueno, o el Palanquero. Entonces, Puerto Salgar. Entonces, mire, fíjese que hay muchos pensamientos sobre el tema, porque hoy en día el aeropuerto alterno de Bogotá es Cali, hoy en día. Entonces, hay una cantidad de elementos que se están dando. ¿Por qué aparece el aeropuerto que aquí pegado al río Magdalena? Porque apareció la doble calzada Bogotá. Y uno dice, si ir de un sitio, de un aeropuerto a una ciudad dura entre 1 y 2 horas, pues es lo normal en muchos países. Entonces, ahí hay como otra visión de qué tipo de aeropuerto se requiere. Esa es otra visión. Y hay otra tercera, y es que están haciendo un estudio donde dicen, oye, si Bogotá no deja entrar mucha carga y hay muchas empresas que se están saliendo de Bogotá, ¿por qué no se desarrolla el centro industrial de Colombia en esta zona como un centro grande que traslade la gran industria o agroindustria de esta zona y se desarrolle? También lo están haciendo. Digamos, esta zona tiene muchas oportunidades, pero ahí sí llamo la atención un poco a las universidades que vayan repensando y ayudando a pensar en esos esquemas, y ojalá que hicieran un comparativo de los estudios que se han hecho y que han encontrado y que no, porque todos están influyendo de una u otra forma, y seguramente va a ganar aquel que diga, aquí llegó el inversionista y lo hizo, o aquí llegó el poder político y llegó y lo impulsó. Pero yo creo que la universidad sí debe estar pendiente de esos temas, hacer el comparativo de los estudios y mirar, ahí sí que hacer el DOFA de toda la región, y seguramente es hacer una alianza estratégica entre los 3 departamentos y decirle, esto te toca a ti, a ti y a ti, y esta parte hagámosla con regalías y miremos, porque acuérdate que las regalías es un tripartita, cuánto aporta el gobierno nacional, cuánto el departamental y cuánto los regionales, y se puede comenzar a repensar el tema. Hay que mirarlo de otra forma. Yo pienso que hay que comenzar a pensar así. No, de acuerdo. Y para cerrar, nosotros ilusionados estábamos con el tema del aeropuerto de Flandes, de carga. Incluso el alcalde de Flandes, en torno a eso, empezó a hacer un movimiento, un tema, un hub logístico ubicado en Flandes. Pero esto pues nos obliga a repensarlo, y desde luego que coincidimos, tanto en Puerto Salgar como en Flandes coincidimos con Cundinamarca, y me parece muy oportuno esa anotación que haces, Edgar. Incluso en el tema del aeropuerto, sin bajar la guardia, intentamos avanzar, por ejemplo, con empresas como Avianca, pensando y tratando de atraerlas y decirles por qué de pronto no montamos el tema de mantenimiento de su parque de aviones en Flandes. Lo están analizando, no dieron mayores señas, pero seguíamos en eso. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no hay masa crítica en este momento. De pronto para carga no, pero si traemos y hacemos un montaje específico, por ejemplo eso de servicios, en ese sentido, de pronto empieza a desarrollarse la idea o el concepto ya de pensar en este proyecto como facilitador de logística. Entonces quería dejar eso ahí, que no solo por el simple hecho de que se hubiera descartado, bajamos la bandera, pero en realidad lo estamos viendo un poco complejo. Lo mismo entonces en Mariquita, pues revisar esa situación. Perdón, yo quisiera complementar, como lo dije anteriormente en mi intervención, pues la idea es que, como lo plantea el doctor Edgar, ya las universidades estamos pensando en eso, en comenzar a mirar cuáles son los estudios que hay, dónde debe ser ese centro, si es que va a ser un centro, o sea, cuál debe ser la estrategia logística que se debe implementar para cada uno de los diferentes productos que identifiquemos y a los cuales les vamos a apostar. De hecho, como les comentaba, pues ya estamos trabajando en una de las cadenas más importantes, que es la hortofrutícola, pensando precisamente en eso. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son los productos a los cuales les vamos a apostar? ¿Qué es lo que deben de hacer los agricultores? ¿Qué debe de hacer la empresa privada? ¿Dónde debemos montar los centros de distribución o centros de acopio? En fin, digamos que ya la academia está involucrada en eso. Estamos trabajando con Cámara de Comercio, con SENA,
con los mismos agricultores, para precisamente comenzar a levantar esa información que nos va a servir a nosotros para tomar esas decisiones. Porque si no, como lo va a decir, como lo dijo el doctor Higuera sabiamente, va a coger algún político y no, esto lo voy a traer para acá. Y no, la idea es que eso salga de base de un estudio técnico y serio para comenzar a determinar qué es lo que necesitamos. Y igual el tema de regalías, pues con eso estamos trabajando. Aprovecho que tienes el micrófono. Aquí hay dos inquietudes que básicamente giran en torno a que qué está haciendo la universidad específicamente para el desarrollo del talento humano, o sea, cuáles son los programas que están ofreciendo las universidades, porque aparentemente como que hay un desconocimiento por parte del auditorio con respecto a eso, porque entre otras hace parte del estudio de MIT en donde decían que fundamentalmente había una falta de capacitación en el área que se vuelve fundamental para esto que estamos hablando. ¿Por qué no nos cuentas de eso, por favor? Bueno, y de hecho, como lo comentaba, el tema de logística, algo cultural en nosotros es, bueno, ya tienen el cuidado de los eventos o la organización de los eventos y no la parte de carga. En el estudio que nosotros realizamos del 2009 al 2011, vimos precisamente eso. Y de hecho, de ese momento para acá hemos comenzado a trabajar, como les comentaba, a todos los niveles. A nivel técnico, hablo específicamente en la Universidad de Ibagué. Tenemos una tecnología en logística que acabamos de lanzar. Se lanzó en el semestre del 2013. Entonces, es una formación de 3 años a ese nivel, a nivel técnico, muy a nivel de operación de la logística como tal. A nivel de pregrado, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas entonces está en su proceso de diseño de la carrera de gestión logística. Es una carrera que se va a dictar a ese nivel, donde pues será una formación a 4 años. Y a nivel de posgrados tenemos en este momento la maestría en gestión industrial, donde bueno, ya estamos en la 3ª cohorte y en todas las 3 cohortes ha habido el tema de logística. Y en esta última cohorte, además del tema de operaciones y logística, que ha sido una de las líneas de investigación que se ha trabajado ahí, con proyectos de investigación no solamente desde el punto de vista de logística regional, sino empresarial, que es a lo cual estamos trabajando bastante en la universidad, se abrieron otras 2 nuevas líneas de investigación, que una es la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las organizaciones, donde las TIC para la logística, como lo comentaban pues ya los anteriores panelistas, se hace uno de los temas más importantes para poder desarrollar la competitividad, y el otro tiene que ver con la gestión de instalaciones industriales, o sea, todo lo que tiene que ver con diseño de edificios, bodegas. Entonces, para esta cohorte de la maestría tenemos 3 líneas de investigación. Esa es una, digamos que a partir de las necesidades del entorno regional, hemos hecho esa reforma de esas 3 líneas de investigación. No solamente estamos trabajando nosotros, la Universidad del Tolima también está trabajando. De hecho, ya en todos los planes de estudio de las universidades y de los diferentes institutos, ya por lo menos hay una asignatura de logística, porque vemos pues que a pesar de que logística siempre ha habido, digamos que el tema de la logística dentro de las empresas, porque las actividades logísticas siempre se han hecho, pero digamos que específicamente el tema y el término logística pues no estaba muy bien. Entonces por eso ya de todas las carreras se ve logística. El otro tema es el SENA. El SENA pues también tiene su oferta en logística y tiene pues una acogida bastante grande, donde para algo así como 150 o 200 cupos se presentan 3.000 o 4.000 personas para esta formación, pero donde increíblemente lo que pues a partir de los diálogos que hemos tenido, de los proyectos que estamos formulando con ellos y la Cámara, pues uno de los principales problemas que tienen es precisamente el desconocimiento que tiene el término de la logística. Ellos me dicen, nosotros recibimos 200 estudiantes y al mes ya 50 se han retirado porque piensan que es la organización de eventos. O sea, ese tema todavía es algo que es bien complejo de manejar y bueno, se está trabajando en ellos, el SENA también. La institución John F. Kennedy también tiene una tecnología y una especialización en logística. Digamos que el tema de la logística cada vez se ha ido, y no solamente desde las universidades, sino a todo nivel, para comenzar a profesionalizar no solamente
la parte operativa de la logística, sino como lo comentaba el doctor Edgar, a todo nivel, porque también hay que gerenciar la logística, hay que comenzar a optimizar esas cadenas de abastecimiento y bueno, eso solamente se hace con personal que primero entienda todo el concepto de lo que es la cadena de abastecimiento, tenga las herramientas tecnológicas para poderlo desarrollar y bueno, en todo eso se está trabajando a nivel general en la academia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Doctor Edgar, ya que llegó, aquí le está preguntando que habló de la posibilidad de conectar Ibagué con el Atlántico. Y la pregunta es, ¿por qué con el Atlántico si estamos más cerca a Buenaventura? Aquí hay varios temas. Acuérdense ustedes que la distancia más corta, cuando el mundo se volvió plano, el mundo era redondo, ahora ustedes cogen su computadora y ven el mundo plano y ven distancias. Y la distancia más corta no es la distancia entre la línea A y B, sino la distancia se vuelve la distancia económica. De hecho, hoy en día parece es distancia logística económica, que es la que le dice a uno en el tiempo y en el costo cuál da más efectividad. Entonces, miremoslo de esa forma. Si nosotros, y vale la pena pues hacer los análisis. Nosotros hicimos un análisis que comparaba la distancia de recorrido entre el centro del país y la costa caribe y el centro del país y Buenaventura. Y vimos y le pusimos el nombre distancia económica logística, y nos daba unas tarifas. Y comparamos esa misma distancia económica con visión de empresa. A las mismas empresas les decíamos, bueno, tú te quieres ubicar en dónde, en Colombia, en el centro de Colombia, ¿cuánto te vale tonelada kilómetro? A nosotros nos salió, la distancia nos daba entre 2 y 5 dólares el kilómetro. La misma distancia en Europa, en Estados Unidos y en México estaba entre 66 centavos y 1,20. Entonces uno dice, ¿y por qué eso? Que es por la infraestructura, que es porque es muy lejos, que es por la carretera, que es por lo que sea. La industria del mundo se ubica donde la distancia económica, logística sea la mejor. Y eso es lo que están haciendo. Y que no vaya a pasar lo que pasó aquí lamentablemente. Esto es real que pasó en Colombia. Siemens se instaló en la sabana de Bogotá para construir unos alternadores grandes. Hizo una inversión bastante grande. Cuando fue a sacar los alternadores se dio cuenta que las carreteras no le daban el permiso para pasar por las vías. ¿Qué le tocó hacer? Desbaratar los elementos, llevarlos y armarlos en México. Como no cumplió el negocio para entregarlos en Estados Unidos, le quitaron el negocio. Vino el presidente de Siemens a Colombia y habló con el presidente Santos y le dijo, mire, ustedes me ofrecieron todas estas cosas y cuando vamos a sacar no se pudo. ¿Quién le hizo el estudio de la ubicación? Porque le dieron todo, mire, tiene zona franca, mano de obra calificada, energía a buen sitio, pues no le hicieron el estudio logístico. Y eso no le puede pasar a nadie. La distancia logística, económica, hay que mirarla con el criterio que es económicamente viable y que sea competitivo. Entonces la distancia ya no se mide en kilómetros, se mide en niveles de servicio. Por eso ustedes encuentran hoy cosas curiosas como estas. Si miran las tarifas aéreas que está presentando Viva Colombia, uno dice, pero ¿cómo? Son similares a los de los buses. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen un análisis de gestión completamente distinto al tradicional. Entonces hay que ir cambiando y hay que ir evolucionando sobre esos esquemas. Todo eso, esto es una evolución permanente. Por eso llamo atención que en la visión Tolima 2025 hay que dividirla en cosas actuales y permanentes porque la logística cambia todos los días. Y otra, inversión a mediano y largo plazo. Le están preguntando a Carlos de Cemex que cuáles podrían ser los servicios logísticos que ellos, como grandes generadores de carga, quisieran encontrar en el mercado y que hoy en día no los tienen. Bueno, frente a esa pregunta quise exponer como en dos sentidos. Hay unos de inmediata aplicación y que pueden funcionar en empresas de corte pequeño o mediano, y básicamente pues son todos los servicios de apoyo a la operación de transporte por carretera. Si estamos viendo pasar camiones, tenemos que tener facilidades para puntos de descanso y para mantenimiento de estos equipos. Creo que al ser
casi la mitad del ciclo lo hago yo con mis conductores, todos mis camiones tienen doble conductor y duermen en Ibagué. Los contrato acá, pero seguramente cuando salgo a buscar lugares de paso donde ellos puedan tener unas facilidades para lavado de los equipos, lubricación, hospedaje, alimentación, es bastante complicado encontrarlo. Y eso es algo inmediato que requiere poca inversión y puede servir en ciertos tamaños. Y cuando ya lo miro mediano y a largo plazo, creo que en el transporte, puntualmente, hablando de un subproceso de la logística, simplemente enfocándome en el tema de transporte terrestre, hay una falencia en operadores capacitados y operadores integrales. Las empresas de transporte estamos valorando ahora mucho temas como la conducción con buenos hábitos de manejo, la conducción bajo parámetros técnicos que te permitan ahorros en combustible, la atención al cliente, ese tipo de cosas no las valorábamos, pero estamos viendo que, y hace parte del tema de competitividad, cuando hay un accidente en la línea se para todo el flujo de carga porque solo tenemos en un sentido y eso tiene un impacto significativo tanto en la empresa que dueña del camión como en todo el país. Entonces el tema de capacitación y de mano de obra competente y profesional en temas de conducción y de servicios logísticos me parece que puede ser importante. Acá nosotros estamos desarrollando con el SENA y con varias entidades, con universidades, planes de formación para estos conductores. Lo planteaba Edgar, ya no es el mismo perfil que teníamos antes de conductor, ahora necesitamos otro tipo de servicios. Los conductores de esos camiones son los que entregan el producto y los que se ven con los clientes. Entonces, es importante y puede ser un foco de desarrollo interesante, la formalización y la educación de conductores que no solamente operen un vehículo, sino que administren un activo. Yo a mis conductores les digo, es que ustedes tienen una empresa, un camión son 300 millones de pesos que usted está gestionando y así es, y va a depender de él. Muchos tienen compensaciones con base en la productividad del mismo camión y pues indudablemente si a él le va bien, al transportador le va bien y eso es lo que espera la empresa que lo está contratando como generador de carga. Yo quisiera respaldar un poco lo que acaba de decir Carlos, porque ahí plantea dos cosas que son bien importantes y que promueven la competitividad y soportan mucho la logística. Él habló de un concepto del doble conductor, ¿sí? Ese es un concepto que un transportador tradicional no es capaz de manejar, ¿sí? No es capaz de manejarlo, ¿cierto? Y es el hecho de poder tener un gerente de día y otro gerente de noche, porque como ustedes lo vieron, el conductor es el gerente de esa empresa. Si entre nosotros conformamos una empresa de 300 millones de pesos, seguramente que el gerente no va a ser un sueldo mínimo, pues la mayoría de los transportadores tienen como gerente a un sueldo mínimo, ¿sí? El solo hecho de tener la posibilidad de establecer los controles necesarios para que ese camión tenga doble tripulación, que es algo muy importante, la mayoría de los empresarios de transporte en Colombia no son capaces de manejarlo. Y no por culpa de ellos, porque lo que contratan no son conductores, sino choferes. Y ahí hay una gran diferencia. Y eso hace que en un momento dado, esto se convierte en una oportunidad de generación de empleo, ¿sí? Los mismos, ¿cuántos camiones tiene Cemex, Carlos? 370 camiones en manos de Cemex generan empleo a más de 700 conductores. Los mismos 370 camiones en manos de un empresario tradicional de transporte tan solo generan 370 empleos, ¿sí? Con una productividad que puede ser casi del 50% de la que tiene él, razón por la cual los fletes que está en capacidad de ofrecer nunca serán iguales a los que él sí es capaz de manejar. Y detrás que hay es un tema cultural, no es más, porque ¿cómo voy a poner yo dos conductores en un mismo camión? ¿Qué tal que me dañen una llanta? ¿Cómo sé cuál lo dañó? Fácil. Y hay tecnología para hacerlo. Yo no sé, por ejemplo, cómo funcionan los taxis en Ibagué, pero en Bogotá hoy en día, con la competencia tan grande que hay por los taxis, todos los taxis tienen doble conductor.
y les da por cambiar a las 5 de la tarde justo en el momento en donde la demanda del servicio es la más alta, entonces le toca a uno decir, señor, ¿para dónde va? A ver si coincide con el destino al que yo necesito que me lleve, ¿cierto? Y todos los taxistas en Bogotá ya tienen doble conductor. ¿Que se acaba el carro más rápido? Pues claro que se acaba más rápido, pero produce más e igual el negocio tiene que dar para eso. En los aviones y en los buques pasa exactamente lo mismo, ¿por qué en los camiones no? Entonces, ahí hay un tema interesante, es una oportunidad de generación de empleo, es una oportunidad de desarrollo, es productividad, es todo. Entonces, pues fíjense cómo las cosas se pueden hacer de mejor forma y cómo una cosa tan sencilla como eso, como esa, en manos de un generador de carga con un enfoque logístico, tiene una mayor productividad que no es ni de un 10, ni de un 20, ni de un 30% adicional, es de un 100%. ¿Ok? Aquí nos están preguntando, señor. Indudablemente el tema de, en la canasta de transporte el combustible es el 30% de los costos y es un valor significativo. Sin embargo, hemos visto que hay muchas fugas en esos activos, o sea, hay temas de control que le ayudan a uno, hay temas, y como les decía, dentro de ese 30% de los costos, los hábitos de manejo, independiente del tipo de camión, pueden afectar en un 20% de los consumos. Entonces, vamos hilando más fino, estamos viendo que para un empresario cualquiera que tenga transporte, un conductor bien capacitado y que maneje dentro de los rangos definidos de potencia y los hábitos de manejo puede reducir hasta un 20% el consumo de combustible. Entonces, en ese sentido es importante. Indudablemente estamos evaluando otros tipos de combustibles, tenemos proyectos de evaluación de gas para camiones, estamos viendo hidrógeno, estamos viendo diferentes combustibles, pero pues son proyectos más a mediano y largo plazo, pues básicamente por temas de red de distribución y autonomía de estos otros combustibles, pero indudablemente hay mucho que trabajar en el tema de la operación del vehículo. No solamente combustible, llantas, aceites, todo derivado de petróleo. Son unos sobrecostos que realmente elevan demasiado la logística que se va a realizar. Es un tema pues que podríamos discutirlo extensamente. Hay un tema, un fenómeno con las llantas, empezaron a llegar llantas chinas, ahora hay unas legislaciones antidumping que salieron para regular precios y estamos dados por ese tema de los derivados del petróleo. Ahí básicamente la respuesta frente a todos esos consumibles y todos esos costos del transporte es productividad y sacarle hasta el último milímetro a las llantas, reencauchándolas 3 veces con los parámetros de seguridad y de calidad que son, pero siempre pensando en productividad y en que la logística como el pensamiento nunca para. Entonces cada momento que tenga que parar un activo como un camión o como uno de estos insumos, pues va a generar un sobrecosto en la cadena. Eso que comenta Carlos es tan importante, pues digámoslo así, suena como si fuera una cosa eminentemente académica y teórica, pero les quiero compartir alguna experiencia de uno de los que puede orientar y puede respaldar lo que Carlos está diciendo. Uno de los generadores de carga más importantes del país decidió comprar una empresa de transporte. Y básicamente lo que hizo, porque producto de las negociaciones que tenía con sus transportadores, hacía que se presentaran muchas fugas de eficiencias. Al momento de comprar una flota o comprar la empresa con una flota incluida, logró que la empresa de transporte en manos de los empresarios de transporte tenía un empleado administrativo y operativo por cada vehículo que tuviera. Si estuviéramos hablando de Cemex, que tiene 350 camiones, significaba que la empresa de transporte tenía 350 conductores y 350 personas adicionales para administrar esa flota. Hoy en día lo manejan con el 30% de la gente que manejaba la empresa cuando estaba en manos del transportador.
gracias a la capacitación que hicieron, ¿sí?, lograron reducir los costos del consumo del combustible en un 20% y apalancado en mejores prácticas de conducción. Y quien les enseñó eso fue un conductor peruano que trajeron y que les dijeron a los conductores, mire cómo nosotros manejamos el tema. Y básicamente se trataba de controlar adecuadamente las revoluciones del motor y cómo en un momento dado la relación en la transmisión con respecto a los cambios, especialmente en las subidas y en las bajadas, que le hace eso la línea, podía llegar a tener. El tema del control de la presión de las llantas, las mejores prácticas para poder pensar en reencauche, hacía que los costos de llantas también se redujeran como en un 40%, gracias a una mejor rotación en el tema de la reencauchabilidad. Entonces, hay muchísimas cosas que hay gente que por falta de control no es capaz de hacer y que en un momento dado generan unos ahorros importantísimos. Y especialmente en el tema del transporte, porque tengamos en cuenta que después de los costos de producción en cualquier organización, los costos logísticos son los más altos. Y dentro de los costos logísticos, el transporte generalmente pesa el 50%. Entonces, cuando de disminución de costos se trata, y alguien me lo estaba preguntando por ahí, de paso aprovecho para responderle, si de reducción de costos se trata en temas logísticos, lo primero que hay que impactar son los costos de transporte. Y los costos de transporte se optimizan haciendo una rotación adecuada de los equipos. Y para poderlo hacer, hay algo fundamental ahí que se llama la carga de compensación o la carga de retorno, que mientras no exista, difícilmente se podrán obtener. Ese es uno de los problemas que, ejemplo, tiene Cemex. Si nosotros tuviéramos posibilidad de demanda de transporte, de carga, desde puertos o desde los grandes centros de consumo hacia Ibagué, ahí están todos los carros de Cemex vacíos hoy en día, que como lo decía Carlos, están transportando aire, ¿sí?, y que en un momento dado se podría convertir en un factor de competitividad, no solamente para Cemex, sino para toda la industria del Tolima, porque está la oportunidad, están ahí desplazándose vacíos porque no tienen carga de retorno. Buscar la carga de retorno y generar algunas cargas que vengan hacia el Tolima se puede convertir en algo interesante que inicia incrementando la competitividad de Cemex, pero que beneficia a toda la zona. Complementando un poco el tema, porque hemos hablado de los camiones de Cemex. Cemex tiene la capacidad de mover el 50% de su volumen. Seguimos necesitando transportadores y compañías que nos ayuden con ese otro 50%. Entonces, es una oportunidad, pero como también usamos transporte propio, conocemos cómo son los costos reales y conocemos qué nos duele como transportadores. Es importante que trabajemos juntos. La competencia no está en el tema de los fletes. Los llamamos a compartir buenas experiencias, ese tipo de optimizaciones en temas de reencauche, de rotación, extender la vida de los aceites, ese tipo de cosas son importantes, y creo que buscar espacios para intercambiar esas pues, iniciativas, oportunidades y proyectos es fundamental, pues porque estoy seguro que ahí no está la competencia. O sea, es un punto importante. Hola. William Calderón, de la Cámara de Comercio de Honda. ¿Se ha pensado en el tiempo que implicará mejorar la vía a Honda y La Dorada para aprovechar el río Magdalena, además de apoyar la construcción del túnel de Cocoló para mejorar la otra salida al Pacífico por el norte del Tolima? Ese proyecto lo viene adelantando también la ANI dentro de los proyectos de cuarta generación. Ellos están estructurando una doble calzada por Honda Villeta Guaduas para conectar a la vía Honda Mariquita
Manizales. Yo tengo entendido que eso está bastante avanzado para sacarlo, por lo menos lo que es Bogotá, Villeta, Guaduas, bueno, como sea el orden, Villeta, Guaduas, Honda. Ese trayecto de Honda Mariquita, ese pedazo que son como unos 12 kilómetros, fue fruto de discusión, producto de discusión porque hacía parte del proyecto que ha presentado por APP una empresa y que competía con la misma APP que estamos sacando adelante de Cambao, Armero, Murillo, Manizales, porque la vía Ibagué, Mariquita, Honda, cuidado, la vía Ibagué, Mariquita, Honda hace parte de esa APP. La APP Cambao, Armero, Líbano, Murillo, Manizales con Ibagué, Mariquita, Honda son de la misma APP. Toman en operación Ibagué, Mariquita, Honda, toman el peaje de Alvarado y el peaje que está entre Mariquita y Honda, y además rehabilitan la vía Cambao, Cruce Armero, Líbano, Murillo, Manizales e instalan 2 peajes nuevos en ese trayecto. Entonces, esa Mariquita Honda, la pelea era por el peaje entre Mariquita y Honda. Entonces, con el gobierno departamental, con el presidente de la ANI y con las 2 empresas de cada propuesta, se decidió que se le iba a dar prioridad al proyecto por Cambao. Y con el compromiso de que la Agencia Nacional de Infraestructura sacaba adelante ese proyecto de doble calzada hasta Honda y conectarse a la vía Manizales. Es decir que el tema va avanzando también de buena manera. Aquí hay una pregunta muy interesante que decidí pasársela al doctor Higuera. Bueno, aquí hay una pregunta que manda Gustavo Pedraza. Me parece muy interesante porque esas son las preguntas que nos ponen a pensar en todo. Si el potencial logístico se deriva de la carga que pasa por el Tolima y si las premisas de una buena logística implica no aumentar costos ni tiempos, entre otros, ¿no sería conveniente descartar la logística como idea de fuerza para el departamento del Tolima? Pues solo va a favorecer a otros que pasan por aquí. O sea, esas preguntas son muy interesantes, basadas en qué. En que, desde luego aquí estamos hablando de que la logística que mejora y una cosa, pero mire, la logística en todo el país, en todas las áreas, en todos los sectores es importante. Lo que pasa es que hay fortalezas que hay que utilizar. Aquí hay unas fortalezas que nos toca optimizarlas en su momento. Si a mí me preguntan hoy en día, ¿qué debemos hacer? Creo que también hay la pregunta. Para el 2025, con respecto a la pregunta que acabo de leer y lo que vamos a hacer al 2025, yo les diría varias cosas. 1. Ustedes notan que cuando uno habla de logística está pensando en el mañana, cómo respondo a competir, mañana y pasado mañana, porque es que yo no puedo esperar hasta que me terminen el túnel de la línea o hasta que me hagan el aeropuerto. Yo no puedo esperar eso porque yo necesito entregar la carga, lo dice Cemex. Si yo tengo la planta aquí, ¿qué tengo que hacer? Seguir entregando. ¿Qué está haciendo? Buscando elementos para mejorar su logística. La él la tiene, pero dice, todavía necesito más. Necesito aliados que me den carga de compensación. ¿Para qué? Para mejorar. Entonces, la logística es del día a día y todos los días hay que buscar elementos de juicio y elementos de cambio. Fíjate que hay elementos tecnológicos y elementos de capacitación. Los tecnológicos, el control y el seguimiento, y de capacitación, conductores profesionales, digamos, de esos 2 puntos. Yo pensaría que para el 2025 debemos de tener varios elementos que pueden ser discutidos en el taller incluso que se va a hacer. 1, a nosotros en el mundo de los negocios nos califican cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo los 3 calificadores de índices logísticos que hay en el mundo, que son los suizos, el Banco Mundial y el Doing Business. Si nosotros tomamos esas calificaciones que salen por país, por zonas, por infraestructura, por operación, las tenemos en unos cuadros permanentes y cada vez que sale ese análisis lo revisamos y revisamos qué nos pasó. El de ayer salió el índice suizo. Si nosotros lo revisamos qué pasó y nos preguntamos, oigan, ¿por qué ganamos 2 puntos en 2 sectores y perdimos 2 en otros? ¿Eso qué nos está pasando?
porque si nosotros lo leemos, todavía vamos en el puesto 60 de los 62, estamos mal. Nos toca todos los días decir, si estamos mal aquí, ¿qué debemos hacer? Porque no podemos seguir sacando en todas las conferencias y en todos los estudios, Colombia ocupa el puesto tal y tal, pero no estamos haciendo nada. Entonces, saquemos los datos, miremoslos permanentemente, hagamos una reunión al otro día que sale aquí esa resolución y decimos, vea, alcaldía, gobernación, empresarios, academia, mire lo que nos salió este mes y el próximo, dentro de 3 meses, mire lo que salió, ¿qué hicimos? Porque si no calificamos y revisamos, seguimos siendo críticos y no arreglamos masa. Tenemos que mirarlo. Ahí seguramente nos va a salir, sabe que sí, los problemas son documentación, entonces ayudémosle a los señores del ICA, a la DIAN, todos, ¿qué hacemos para que usted baje esos tiempos? O al contrario, somos nosotros los usuarios que pedimos, mándeme carros, y entonces uno pide 5 carros y le mandan 20, entonces ¿es el usuario que pide más de la cuenta o es el gerente único que va con sus 20 carros, cada uno con su chofer? Entonces nos toca comenzar desde ya que tenemos esos índices logísticos que son en todo el mundo, comencemos a mirarlos y comencemos a revisarlos permanentemente. Un desayuno de trabajo, oye, salió esta cosa, desayuno de trabajo. Aquí la Cámara de Comercio, hagamos un desayuno, mire, salió este tema, ¿qué hacemos para este punto? Pero hagámosle, porque se toca hacerlo. Yo entiendo que el 2025 hay que hacerlo, yo entiendo que hay que seguir presionando porque se hagan las carreteras, pero también entiendo que las carreteras se hacen bajo los corredores para poder competir y ser competitivos. De pronto aquí nos van a suceder una cosa que ya está pasando en varias zonas del país. Como estamos en el boom de la APP, los señores de APP dicen, hay una buena oportunidad allí, ellos presentan lo que ellos quieren que les van a ganar dinero. Una asociación pública privada no la hace por prestar un servicio, la hace porque yo soy constructor, hago una inversión y gano dinero. Miremosla también y califiquémosla si es valedera o no, pero también ayudémosla a impulsar si nos sirve y si no nos sirve ayudémosla a impulsar los cambios, porque si no lo hacemos así, seguramente nos vamos a llenar con, lo decía nuestro secretario aquí, decía, mira, tenemos 2 vías, dos APP que nos están una sobre la otra. Pues claro, ellos lo presentan a su manera, pero nosotros somos los que tenemos que decidir qué hacemos. Entonces volvámonos también críticos como interventores de pensamiento para decir qué ayudamos a empujar. Y pensemos siempre en corredores. A nosotros nos interesa que el corredor origen-destino salga. El corredor agropecuario aquí, ¿cuál sería? ¿Cómo llega nuestra materia prima y cómo entramos a Bogotá, por ejemplo? Pero completo. No, pues es que eso es el problema del alcalde de Soacha. Pues camina y visitamos al alcalde de Soacha porque hay que ayudarle a que resuelva un problema ya que me está incidiendo a mí. ¿Cómo hacemos para arreglar el problema de Buenaventura? Pues si no hacen el puente El Piñal y de allá viene la materia prima para acá, pues vamos a ayudarle y a hablar con el alcalde de allá y con nuestros senadores, representantes y decir, oye, ayúdele que le den la plata al puente El Piñal porque eso nos está haciendo un sobrecosto de tanto por ciento para nuestra materia prima. O sea, gerenciemos la logística real hacia soluciones reales, rápidas, pero también miremoslas a proyectos a largo plazo y démonos el debate permanente, no lo dejemos como el nuevo foro dentro de 2 años para decir qué hemos hecho, porque no nos van a dar. Esto va evolucionando todos los días y tenemos que hacerlo. Fíjense cómo son las cosas de curiosas. Siempre nosotros dijimos que nuestra moneda era muy débil y duramos ¿cuántos años? Yo me acuerdo cuando hicimos los costos de transporte, una tractomula valía en dólares, bueno, valía casi 500 millones, hoy en día vale 300, con remolque vale 300. Sí, ahora vale 300 millones y uno dice, oiga, ¿y por qué bajó tanto? Bajó porque, los acuerdos comerciales nos pusieron 0 arancel. Ay, ¿verdad? Pues sí, nos pusieron 0 arancel. El dólar que estaba a 2.000, no sé qué, 300, 800, quedó en 1.800, ahorita subió a 1.900. Con esas 2 medidas nos cambiaron toda la visión de costos de transporte, pero como esto pasa todos los días, mañana puede subir más. Mire lo que nos pasó hace prácticamente este año. Estados Unidos tomó la decisión de, para su producción energética, usar el gas. Como usa el gas, bajó los precios automáticamente del petróleo y bajó los precios del carbón. ¿Y qué pasó en el mercado? Como bajaron los precios del carbón,
ya no es tan rentable llevar el carbón. Entonces, nosotros estamos en un mundo global donde ya negociamos todo. Puede que hagamos toda la planeación, pero eso que hizo Estados Unidos nos bajó la producción de carbón, de una. Y esa era la carga de compensación que teníamos para esos sectores. Entonces, sigamos con los trabajos, pero hagámoslo permanentemente, bajo una metodología, y creo que las universidades lo hacen muy bien, la Cámara de Comercio lo hace muy bien. Nosotros los industriales tenemos una fortaleza, una gran representación aquí con nuestra gerente le damos todo el apoyo nacional que requiera en todos estos elementos, pero vayamos hacia adelante con esos temas. Esa es como mi recomendación. La pregunta es muy válida porque la aterrizaje es, aquí lo que vamos a hacer, incluso con la apuesta del gobierno en temas de carreteras, vamos a seguir viendo pasar los carros en este momento, ¿sí? Claro, ¿qué va a dejar algo? Va a dejar algo, sí, lo de los peajes, sí, las estaciones de combustible, de pronto, de resto, y los baños, que era la fama de Ibagué, ¿sí? Entonces, gracias por esa aterrizada, porque eso sí debe quedar muy claro en el replanteamiento y en la actualización del documento, para ver si fortalecemos las otras apuestas y en qué momento es oportuno implementar el tema logístico en estas visiones prospectivas, que cada vez, pues, el 2025 ya estamos cada vez más cerca. Y segundo, sobre las APPs, pues dejar claridad, esas APPs la que nos han presentado de Camboya Manizales y las otras dos que nos han manifestado la intención que de ser viable la prefactibilidad, avanzaríamos en la factibilidad, fueron fruto de ofertas de proyectos estratégicos que como gobierno identificamos aquí para la región. Y como fruto de ese ejercicio, las ofrecimos en estos eventos, y que ahora estamos viendo pues algunos resultados que nos generan gran expectativa. Bueno, aquí hay una pregunta que gira en torno a cuáles deberían ser los subsectores que se deben desarrollar para promocionar el departamento y evitar que los costos logísticos tiendan a ser altos. Entonces, hay un concepto que también es muy importante, y es, la logística le pega mucho más duro a los productos de bajo valor agregado, ¿sí? El caso Cemex, pues ustedes lo entienden perfectamente. Entonces, la competitividad de la zona se puede mejorar ostensiblemente en la medida en que aquellos productos que hoy se venden al mercado como productos básicos empiecen a tener un valor agregado importante, de tal manera que el impacto de los costos logísticos, especialmente del transporte, sean mucho menores. Y ese es uno de los grandes problemas de Colombia, ¿cierto? No hemos aprendido a vender café con valor agregado. No hemos aprendido a vender petróleo con valor agregado, ni carbón con valor agregado. Ustedes saben, nos pasa lo mismo que a los campesinos, son los que más trabajan y son los que menos ganan. En el tema, o sea, de mejorar la competitividad y de disminuir el impacto de los costos, porque es que no, es bien difícil disminuir los costos, sino el impacto que generan los costos se da a través del desarrollo de algunos subsectores que básicamente le generen mucho valor agregado al producto que están vendiendo, de tal manera que seamos mucho más competitivos. Vuelvo al ejemplo de los productores de la altillanura. Ellos dijeron, hombre, nosotros aquí tenemos maíz, tenemos soya, tenemos palma, tenemos todo, y nuestro gran mercado es Bogotá, pero eran las fábricas de Bogotá. Entonces dijeron, oiga, no, acá lo que tenemos es que ya que tenemos la materia prima acá, traigamos la producción acá y llegamos con el producto terminado al mercado grande y dejamos de ser proveedores de los fabricantes para volvernos proveedores del mercado.